La oración secreta de Jesús para dormir en paz. ¿Alguna vez has sentido que las preocupaciones no te dejan dormir? ¿Que tu mente está tan inquieta que, aunque tu cuerpo está cansado, el descanso no llega? Pasan los minutos, las horas, y lo único que escuchas es el eco de tus pensamientos, mientras la ansiedad consume la paz que tanto anhelas. ¿Y si te dijera que Jesús tenía una oración secreta que le permitía dormir en paz, sin importar las tormentas que lo rodeaban? Una oración tan poderosa que si la aplicas en tu vida, podría liberarte de la ansiedad, del miedo y del insomnio que roba tu descanso cada noche. Esta oración no es solo un conjunto de palabras, sino una llave espiritual que abre la puerta a un descanso profundo, seguro y restaurador en los brazos del Padre. Y hoy, en este video, voy a revelarte cuál es. Muchos creen que el sueño es solo un proceso biológico, pero la Biblia nos enseña que el descanso es un regalo divino. Cuando dormimos, no solo reponemos fuerzas físicas, sino que nuestro espíritu entra en un estado de comunión con Dios. Sin embargo, hay noches en las que el enemigo intenta robarnos ese descanso. Pensamientos de culpa, miedo al futuro, preocupaciones por el día de mañana, todo esto nos mantiene despiertos, haciéndonos olvidar que Dios tiene el control. Pero Jesús nos dejó un secreto en su oración, un modelo de entrega total al Padre que cuando lo aplicamos en nuestras noches nos permite dormir con la certeza de que no estamos solos, de que Dios nos cuida, de que nuestros problemas no son más grandes que su poder. En este video vamos a descubrir cómo Jesús enfrentó la noche más oscura de su vida y aún así pudo encontrar paz en la oración. Vamos a explorar los pasajes bíblicos donde Jesús y otros siervos de Dios nos enseñan cómo entregar nuestras cargas antes de dormir. Al final de este estudio, habrás aprendido una oración basada en las palabras de Jesús que transformará tus noches de angustia en noches de descanso y restauración. Pero antes de continuar, quiero que declares tu fe con un acto sencillo pero poderoso. Escribe en los comentarios: paz en Cristo. Esta frase será tu compromiso con la paz que Jesús quiere darte. Además, cuando comentas y das me gusta a este video, estás ayudando a que este mensaje llegue a más personas que necesitan descanso en el Señor. Es una forma de compartir la palabra y permitir que otros también sean liberados del insomnio y la ansiedad. Así que dale me gusta ahora y comenta paz en Cristo. Dios ha traído a muchas personas a este video con un propósito. Algunos han intentado de todo para dormir en paz. Música relajante, pastillas, técnicas de respiración, pero lo que realmente necesitan no es un método humano, sino un descanso divino. Hoy el Espíritu Santo te revelará el secreto que cambió la manera en que Jesús enfrentaba la noche. Y hay algo más. La penúltima enseñanza de este estudio contiene una clave especial, una revelación que podría desbloquear una bendición en tu vida. Así que quédate hasta el final, porque lo que vamos a compartir aquí podría cambiar la manera en que duermes para siempre. Ahora sí, prepárate. Vamos a comenzar con el primer gran descubrimiento sobre la oración secreta de Jesús para dormir en paz. Jesús, en el huerto de Getsemaní. La noche estaba oscura, el viento soplaba entre los árboles del huerto. Jesús, sabiendo que su hora se acercaba, sintió en su alma una angustia tan profunda que lo llevó a postrarse en oración. Era el momento más difícil de su vida en la tierra, la noche previa a su crucifixión. Y sin embargo, en medio de la tormenta interna que enfrentaba, Jesús oró. ¿Qué dijo en esa oración? ¿Qué palabras salieron de sus labios en el momento de mayor ansiedad y temor? Si hubo una noche en la que Jesús pudo haber perdido la paz, fue aquella. Sus discípulos dormían, su hora de entrega estaba cerca y su sufrimiento apenas comenzaba. Pero en medio de todo, Él nos dejó un modelo para entregar nuestras cargas antes de dormir. En Lucas 22, 41, 42 leemos: Y Él se apartó de ellos a una distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa,
pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aquí encontramos el primer secreto de la oración de Jesús antes de enfrentar la noche más difícil de su vida: entrega. Jesús no negó su angustia, no reprimió su dolor. En cambio, lo llevó al Padre, expresó su deseo, pero lo sometió a la voluntad de Dios. En ese momento, Jesús nos enseñó que la paz no viene cuando todo está resuelto, sino cuando confiamos en que Dios tiene el control. Ahora piensa en esto. Si Jesús, el Hijo de Dios, sintió angustia y oró para entregarla al Padre, ¿cuánto más necesitamos nosotros hacer lo mismo antes de dormir? ¿Cuántas veces nos acostamos con un peso en el corazón sin entregarlo a Dios? ¿Cuántas noches pasamos en vela por no decirle: Señor, que se haga tu voluntad y no la mía? El Evangelio de Lucas nos da un detalle más sobre esta escena. En Lucas 22:43 dice: y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Aquí vemos un principio poderoso. Cuando oramos como Jesús, Dios nos fortalece. Jesús no recibió una solución inmediata a su sufrimiento, pero recibió la fuerza para enfrentarlo. Cuando entregamos nuestras preocupaciones en oración antes de dormir, no solo nos deshacemos de la carga, sino que recibimos fuerzas para el día siguiente. ¿Cuántas veces has intentado dormir con la mente llena de preocupaciones? ¿Y qué pasa? El sueño no llega, el cuerpo se agota, la ansiedad crece. Pero Jesús nos mostró que la oración antes de dormir es el remedio para la angustia nocturna. Así que hoy quiero desafiarte. Esta noche, antes de dormir, ora como Jesús en Getsemaní. No te guardes nada. Dile al Padre lo que te pesa, pero entrégaselo. No te duermas con la carga encima. Duerme sabiendo que Dios te ha escuchado y que su voluntad es perfecta. Ahora, quiero que escribas en los comentarios una frase poderosa para afirmar tu fe. Señor, en tus manos dejo mi ansiedad. Al escribirlo, estás declarando que hoy comienzas a practicar la oración de entrega antes de dormir. Además, dale me gusta al video, porque así ayudarás a que más personas descubran este mensaje y aprendan a descansar en Cristo. Pero aquí no termina el secreto de Jesús. Aún hay más. La oración de Getsemaní nos muestra la entrega, pero hay otra oración de Jesús que nos revela cómo recibir la paz que sobrepasa todo entendimiento. En el próximo bloque lo descubriremos. El Salmo 4:8 y el descanso en el Señor. La noche cae. El mundo se apaga poco a poco, pero dentro de ti sigue la inquietud. El día estuvo lleno de preocupaciones, problemas sin resolver y cargas pesadas. Tu mente sigue en movimiento, repasando cada error, cada incertidumbre del mañana. Intentas dormir, pero algo te lo impide. Pero Dios ya nos dejó una promesa en su palabra. Una promesa que, si la crees y la aplicas, cambiará para siempre la forma en que descansas. Está en el Salmo 4:8 y dice lo siguiente: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¡Qué declaración más poderosa! En estas pocas palabras, el rey David nos revela un secreto que muchos ignoran. El descanso no viene del mundo, sino de Dios. Piensa en esto. David era un hombre perseguido, rodeado de enemigos, enfrentando peligros constantes. Y aún así pudo escribir estas palabras. ¿Cómo es posible? La respuesta es simple. David no confiaba en sus circunstancias, sino en Dios. ¿Y tú? ¿En qué estás confiando antes de dormir? Hoy en día, muchos buscan dormir en paz con métodos humanos. Algunos dependen de pastillas. Otros escuchan música relajante. Muchos ven la televisión hasta quedarse dormidos. Otros se pierden en redes sociales hasta que el cansancio los vence. Pero David nos dice que el secreto del descanso no está en nada de eso. Está en confiar en Dios. La clave del Salmo 4:8 está en la última frase: porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Aquí está la verdad que cambia todo. La paz para dormir no es un sentimiento, es una decisión de confianza. No es que David sentía paz antes de acostarse, es que él decidía confiar en Dios, y esa confianza traía paz.
Jesús vivió de la misma manera. Aun en medio de tormentas, traiciones y pruebas, nunca perdió la paz. Él sabía que el Padre tenía el control, y hoy tú puedes hacer lo mismo. Así que esta noche, cuando vayas a dormir, declara el Salmo 4:8 sobre tu vida. No te acuestes con preocupaciones. Antes de cerrar los ojos, di con fe: en paz me acostaré, y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Si haces esto, estarás aplicando un principio espiritual poderoso. No estarás confiando en las circunstancias, sino en Dios. Y cuando confías en Dios, la paz llega. Ahora, quiero que refuerces esta enseñanza con un acto de fe. Escribe en los comentarios: Señor, confío en ti y descansaré en paz. Al hacerlo, estarás declarando que no serás esclavo del insomnio, la ansiedad ni el miedo. Estás eligiendo confiar en Dios para dormir en paz. Y si aún no lo has hecho, dale me gusta al video. Cada me gusta es una manera de expandir esta enseñanza para que más personas descubran que en Dios se encuentra el descanso verdadero. Pero aún hay más que aprender. Jesús nos dejó otra promesa sobre la paz que sobrepasa todo entendimiento. En el próximo bloque descubriremos cómo entregarle a Dios nuestras cargas para recibir esa paz sobrenatural. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4:6-7. ¿Alguna vez has sentido que tu mente es un campo de batalla justo antes de dormir? Te acuestas, pero los pensamientos comienzan a atacarte. Preocupaciones por el mañana, arrepentimientos del pasado, miedo a lo que pueda venir. Sientes que el descanso es imposible, porque dentro de ti hay una tormenta que no se detiene. Pero, ¿y si te dijera que Jesús nos dejó un regalo capaz de silenciar esa tormenta? Un regalo que puede traer paz a tu corazón, incluso en medio de los problemas más grandes. En Filipenses 4:6-7, el apóstol Pablo nos revela un secreto espiritual poderoso. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aquí está la clave. Si queremos dormir en paz, debemos dejar de lado la ansiedad y traer cada preocupación delante de Dios en oración. Observa la estructura de este pasaje. 1. No te preocupes por nada. Dios no quiere que el afán gobierne tu vida. 2. Ora y entrégaselo todo a Dios. No guardes dentro de ti lo que debe ser entregado en oración. 3. Hazlo con acción de gracias. No solo pidas, sino agradece porque Dios ya está obrando. 4. Y entonces la paz de Dios llenará tu corazón y mente. ¿Notas lo impresionante de esto? La paz de Dios no es una paz común. No depende de las circunstancias, sino que sobrepasa todo entendimiento. Esto significa que puedes estar rodeado de problemas y aún así dormir tranquilo. Esto es exactamente lo que Jesús vivió. Cuando Él dormía en la barca en medio de la tormenta, Marcos 4:35-41, sus discípulos estaban aterrados, pero Jesús descansaba. ¿Por qué? Porque su confianza no estaba en el clima, sino en el Padre. ¿Y tú? ¿Dónde está puesta tu confianza cuando intentas dormir? Si tu paz depende de que los problemas desaparezcan, nunca la encontrarás. Pero si tu paz depende de Dios, podrás descansar incluso en medio de la tormenta. Esta noche, antes de acostarte, pon en práctica Filipenses 4:6-7. Antes de dormir, ora y entrégale a Dios tus preocupaciones. No te guardes nada. Dile al Señor cada carga, cada temor, cada angustia. Agradécele por lo que ya está haciendo, aunque aún no lo veas. Y luego descansa, sabiendo que su paz guardará tu corazón y tu mente. Quiero que refuerces esta verdad con un acto de fe. Escribe en los comentarios: Señor, entrego mis cargas y recibo tu paz. Al hacerlo, estarás declarando que hoy decides confiar en Dios y recibir la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y si aún no lo has hecho, dale me gusta al video. Cada me gusta
Es una manera de decirle a YouTube que este mensaje debe llegar a más personas que necesitan aprender a descansar en Dios. Pero esto es solo el comienzo. Jesús nos dejó más ejemplos de cómo vivir una vida de paz y descanso en el Padre. En el próximo bloque veremos el ejemplo de Daniel y cómo su disciplina de oración le permitió dormir en paz, incluso cuando enfrentaba el peligro de muerte. El ejemplo de Daniel en la oración. Imagina que tu vida está en peligro, que una sentencia de muerte ha sido decretada contra ti. ¿Podrías dormir en paz sabiendo que, al amanecer, podrías perderlo todo? Para muchos, esto sería una causa de insomnio, angustia y desesperación. Pero hubo un hombre en la Biblia que, aún en medio de esta situación, encontró descanso en Dios. Ese hombre fue Daniel. Daniel era un hombre de oración. Oraba 3 veces al día sin importar las circunstancias. Cuando el rey Darío fue engañado por sus consejeros para firmar un decreto que prohibía orar a cualquier dios excepto a él, Daniel no se escondió ni dejó de orar. En Daniel 6:10, la Biblia nos dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. ¡Qué poderoso! Daniel no dejó que la amenaza de muerte lo apartara de su comunión con Dios. Siguió orando, siguió confiando y siguió descansando en la presencia del Señor. Y aquí hay un detalle impresionante. La oración de Daniel no era una oración de desesperación, sino de gratitud. La Biblia dice que él oraba y daba gracias. Incluso en medio de la crisis, Daniel no perdió su paz. ¿Y qué pasó después? Lo arrojaron al foso de los leones. Humanamente, esto era una sentencia de muerte. Pero mientras Daniel dormía rodeado de leones, Dios envió un ángel para cerrar sus bocas. Y aquí viene lo sorprendente. ¿Quién crees que durmió mejor esa noche? ¿Daniel en el foso o el rey Darío en su palacio? La respuesta está en Daniel 6:18. Luego el rey se fue a su palacio y pasó la noche ayunando y no dejó que le trajesen instrumentos de música y se le fue el sueño. El rey, que tenía todo el poder y las riquezas del mundo, no pudo dormir. Pero Daniel, que estaba en una situación de vida o muerte, descansó en la paz de Dios. ¿Qué nos enseña esto? Que la paz y el descanso no dependen de nuestras circunstancias, sino de nuestra comunión con Dios. Daniel pudo dormir rodeado de leones porque sabía que Dios estaba con él. ¿Cuántas veces has dejado que los leones de tu vida te roben el sueño? Los problemas, las preocupaciones, las dudas, son rugidos que intentan quitarte la paz. Pero si confías en Dios como Daniel, puedes dormir tranquilo sabiendo que Él está a tu lado. Esta noche, antes de dormir, sigue el ejemplo de Daniel. Ora con gratitud, sin importar lo que estés enfrentando. Entrega tus preocupaciones a Dios, sabiendo que Él tiene el control. Confía en que el mismo Dios que cerró la boca de los leones está contigo. Ahora quiero que declares esta verdad con un acto de fe. Escribe en los comentarios: Señor, confío en ti y dormiré en paz. Al hacerlo, estarás reafirmando que hoy decides confiar en Dios, sin importar las circunstancias. Y si aún no lo has hecho, dale me gusta al video. Cada me gusta ayuda a que más personas descubran cómo encontrar descanso en Dios. Pero la enseñanza no termina aquí. Jesús también nos dejó un ejemplo impresionante de confianza y descanso en medio de la tormenta. En el próximo bloque veremos cómo Jesús pudo dormir en paz mientras sus discípulos entraban en pánico. El descanso de Jesús en la tormenta. Imagínate esto: estás en un pequeño bote en medio de un mar embravecido. El viento es feroz, las olas golpean con fuerza, el agua entra en la barca y todo parece indicar que se hundirá. A tu alrededor, el miedo es palpable. Todos gritan, corren, intentan controlar la situación, pero el pánico los domina. Ahora dime, ¿podrías dormir en medio de esa tormenta? Parece imposible, ¿verdad? Pero Jesús lo hizo.
En Marcos 4:35-41 encontramos una escena impresionante. Jesús y sus discípulos cruzaban el mar de Galilea cuando de repente una gran tempestad se levantó. La barca estaba a punto de hundirse, pero en medio de todo esto, Jesús dormía. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: «Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos?». Marcos 4:38. ¡Qué contraste tan impresionante! Mientras los discípulos estaban llenos de miedo, Jesús estaba en paz. Mientras ellos creían que iban a morir, Jesús descansaba. Aquí hay un principio espiritual poderoso. Jesús no dormía porque la tormenta no existiera, sino porque confiaba en el Padre. ¿Y tú? ¿Cuántas veces has permitido que las tormentas de la vida te roben el descanso? Los discípulos miraban las olas y veían peligro. Jesús cerraba los ojos y veía a su Padre en control. Aquí está la gran verdad que debemos aprender. Si Jesús pudo dormir en la tormenta, nosotros también podemos. Y lo más asombroso es lo que sucedió después. Jesús, con una sola palabra, calmó el viento y el mar. Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: «Calla, enmudece». Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Marcos 4:39. Jesús no solo dormía en paz, sino que tenía autoridad sobre la tormenta. Y hoy te pregunto, ¿qué tormenta está robando tu descanso? Quizás sea una crisis familiar, problemas financieros, preocupaciones sobre el futuro, pero la buena noticia es que el mismo Jesús, que calmó la tormenta, sigue teniendo poder sobre cualquier situación que enfrentes. Si hoy sientes que las olas de la vida te están hundiendo, haz lo que los discípulos hicieron. Acude a Jesús. Antes de dormir esta noche, haz una oración y dile al Señor: «Jesús, hoy entrego mis tormentas en tus manos. Sé que tú tienes el control y puedo descansar en tu paz». Ahora quiero que refuerces esta verdad con un acto de fe. Escribe en los comentarios: «Jesús es mi paz en la tormenta». Al hacerlo, estarás declarando que nada ni nadie podrá robarte la paz que Cristo te ha dado. Y si aún no lo has hecho, dale me gusta al video. Cada me gusta es una forma de compartir esta verdad con otros que necesitan aprender a descansar en Jesús. Pero hay más por descubrir. Jesús nos dejó una oración que nos enseña cómo confiar en Dios en cada aspecto de nuestra vida, incluyendo nuestro descanso. En el próximo bloque exploraremos cómo el Padre Nuestro nos enseña a dormir en paz. El Padre Nuestro como oración nocturna. Cuando los discípulos vieron a Jesús orar, notaron algo diferente en él. Su manera de hablar con el Padre no era fría ni ritualista, sino llena de confianza, intimidad y poder. Fue por eso que un día le dijeron: «Señor, enséñanos a orar». Lucas 11:1. Jesús les respondió con una oración que se convertiría en la más conocida de toda la historia: el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Lucas 11:2-4. Lo que muchos no saben es que esta oración es perfecta para hacer antes de dormir. Si analizamos el Padre Nuestro, encontramos 5 elementos que nos ayudan a dormir en paz. 1. Padre nuestro que estás en los cielos. Nos recuerda que no estamos solos. No importa lo difícil que haya sido el día, tenemos un Padre amoroso que nos cuida. 2. Hágase tu voluntad. Nos enseña a rendir nuestras preocupaciones a Dios. En lugar de llevar nuestras cargas a la cama, podemos dejarlas en sus manos. 3. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Nos ayuda a confiar en la provisión de Dios. No tenemos que preocuparnos por el mañana. Dios ya tiene el control. 4. Perdónanos nuestros pecados como también nosotros perdonamos. Nos libera de la culpa y el rencor. No hay nada peor que acostarse con un corazón cargado de amargura.
Perdonar y recibir perdón nos permite dormir con el alma en paz. 5. Líbranos del mal. Nos cubre con la protección divina. Cuando oramos esto, estamos declarando que ningún ataque del enemigo nos tocará, porque Dios nos guarda. Ahora dime, ¿qué mejor oración para hacer antes de dormir que esta? Jesús nos dejó el Padre Nuestro como un modelo de oración que nos enseña a confiar, rendir nuestras preocupaciones y descansar en el amor del Padre. Si has estado luchando con noches de insomnio, ansiedad o miedo, te animo a que esta noche ores el Padre Nuestro antes de dormir. No como una repetición vacía, sino como una oración profunda, entregando cada palabra con fe. Hoy quiero desafiarte. Esta noche, antes de dormir, ora el Padre Nuestro con un corazón sincero y experimenta la paz que solo Dios puede dar. Ahora, quiero que declares esta verdad con un acto de fe. Escribe en los comentarios: Padre, en tus manos dejo mi descanso. Al hacerlo, estarás entregando tu noche a Dios y afirmando que confías en su paz. Y si aún no lo has hecho, dale me gusta al video. Cada me gusta es una manera de llevar este mensaje a más personas que necesitan aprender a descansar en Dios. Pero hay algo más. En la Biblia encontramos a una mujer que también enfrentó noches de angustia y aprendió a entregarlo todo en oración. En el próximo bloque veremos la historia de Ana y cómo su oración la llevó a un descanso verdadero. La oración de Ana y la entrega de cargas a Dios. ¿Alguna vez has llorado en la oscuridad de la noche sin que nadie lo supiera? Esos momentos en los que el peso de la vida es tan grande que sientes que no puedes más, que nadie entiende tu dolor, que el silencio de la noche amplifica tu angustia. Ana sabía lo que era eso. En 1 Samuel 1 encontramos la historia de una mujer que pasaba noches enteras llorando, cargada de tristeza y desesperanza. Ana era estéril y en aquella época no poder tener hijos era visto como una maldición. Además, su rival Penina la atormentaba, burlándose de su condición. Día y noche, Ana vivía en angustia y la tristeza la consumía. Pero una noche, algo cambió. En lugar de seguir sufriendo en silencio, Ana hizo algo diferente. Se levantó y derramó su alma delante de Dios. Ella, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. 1 Samuel 1:10. Aquí está el primer secreto. Ana no reprimió su dolor, sino que lo llevó en oración al único que podía ayudarla. Muchos de nosotros cometemos el error de llevar nuestras cargas a la cama en lugar de llevarlas a Dios. Nos acostamos con la mente llena de preocupaciones, con el corazón herido, con ansiedad por el mañana, y eso nos roba la paz. Pero Ana entendió que la oración es el lugar donde se dejan las cargas. ¿Y qué pasó después de su oración? Y Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. 1 Samuel 1:17. Y aquí está lo más impactante. Y se fue la mujer por su camino, y comió, y no estuvo más triste. 1 Samuel 1:18. Ana aún no había recibido su milagro, pero ya había recibido paz. Antes de que su situación cambiara, su corazón ya había cambiado. ¿Por qué? Porque cuando oras y entregas tu carga a Dios, la paz llega antes que la respuesta. Esta es la clave para dormir en paz. No esperes a que todo esté solucionado para descansar. Descansa porque Dios ya está obrando, aunque aún no lo veas. Si hoy te cuesta dormir por la ansiedad, si las preocupaciones no te dejan en paz, haz lo que hizo Ana. Derrama tu alma delante de Dios. No te guardes nada, entrégaselo todo a Él. Y luego, levántate con paz, porque Dios ha escuchado tu oración. Esta noche, antes de dormir, haz una oración sincera y dile al Señor: Señor, te entrego mi carga, confío en que tú tienes el control, y en paz me acostaré y dormiré. Ahora quiero que refuerces esta verdad con un acto de fe. Escribe en los comentarios: Señor, dejo mi carga en tus manos. Al hacerlo, estarás declarando que hoy decides confiar en Dios y recibir su paz. Y si aún no lo has hecho, dale me gusta al video.
Cada me gusta ayuda a que más personas descubran cómo encontrar descanso en Dios. Pero aquí no termina el mensaje. La Biblia tiene una promesa que nos asegura que si confiamos en Dios, Él nos guardará en completa paz. En el próximo bloque descubriremos Isaías 26:3 y el secreto de vivir en un descanso sobrenatural. Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz. Imagina tener una paz tan profunda que nada ni nadie pueda arrebatártela. Una paz que no depende de las circunstancias, del dinero, del éxito, ni de la ausencia de problemas. Una paz inquebrantable, sobrenatural, constante. Dios nos ha prometido esa paz. En Isaías 26:3 encontramos una de las declaraciones más poderosas sobre el descanso en Dios. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¡Qué promesa más impresionante! Aquí hay dos cosas que debemos entender. 1. Dios es quien nos guarda en paz. No es nuestra fuerza, no es nuestra capacidad de relajarnos o de controlar la ansiedad. Es Dios quien nos protege y nos cubre con su paz. 2. El requisito es que nuestro pensamiento permanezca en Él. ¿Y qué significa eso? Significa que si en la noche nuestra mente está llena de preocupaciones, ansiedad y miedo, difícilmente tendremos paz. Pero si en lugar de eso, llenamos nuestros pensamientos con la verdad de Dios, su paz nos guardará. El secreto de la paz completa. El texto en hebreo usa la palabra shalom, shalom, que significa paz en su máxima expresión. No es una paz momentánea, no es una tranquilidad pasajera, es una paz total, perfecta, estable, que cubre cada área de nuestra vida. ¿Y cómo podemos experimentar esta paz antes de dormir? 1. Cambia tus pensamientos antes de acostarte. O, en lugar de meditar en problemas, medita en la palabra de Dios. O, en lugar de repetir preocupaciones, declara promesas. O en lugar de imaginar lo peor, recuerda que Dios tiene el control. 2. Ora entregándole tu confianza a Dios. O no duermas sin antes decirle al Señor: Padre, confío en ti. Sé que tienes el control de mi vida y mi futuro. 3. Crea una rutina de paz nocturna. O antes de dormir, apaga las distracciones, dedica unos minutos a la oración y alabanza. O llena tu mente con lo que edifica. No te vayas a la cama con las noticias negativas del día, sino con la presencia de Dios en tu corazón. Si practicas esto, verás cómo el insomnio, la ansiedad y la inquietud desaparecen, porque Dios guardará en completa paz a quien confía en Él. Un desafío para hoy. Esta noche, antes de dormir, declara Isaías 26:3 sobre tu vida. Dile al Señor: Padre, mi confianza está en ti. Guárdame en completa paz esta noche, porque mi mente y mi corazón descansan en tu fidelidad. Ahora, quiero que refuerces esta verdad con un acto de fe. Escribe en los comentarios: Señor, en ti confío y descanso en tu paz. Al hacerlo, estarás declarando que hoy decides recibir la paz de Dios en tu vida. Y si aún no lo has hecho, dale me gusta al video. Cada me gusta ayuda a que más personas descubran cómo encontrar descanso en Dios. Pero aún hay más. Jesús no solo nos dejó una promesa de paz, sino que oró específicamente por nosotros para que viviéramos en esa paz. En el próximo bloque, exploraremos la oración sacerdotal de Jesús en Juan 17 y cómo esta intercesión nos da seguridad al dormir. Jesús y la oración sacerdotal, Juan 17. Imagina esto: Jesús sabía que estaba a punto de enfrentar la cruz, sabía que sería traicionado, golpeado, humillado y crucificado. Pero en esa noche crucial, antes de su arresto, hizo algo impresionante: oró por ti. En Juan 17 encontramos lo que se conoce como la oración sacerdotal de Jesús. Es un momento único donde Él intercede por sus discípulos y por todos los que creeríamos en Él. En Juan 17:9, Jesús dice: Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y más adelante, en Juan 17:20, hace algo aún más poderoso.
Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Aquí estás incluido tú. Jesús oró por ti antes de que siquiera nacieras. ¿Puedes imaginar lo que eso significa? Jesús sabía que enfrentaríamos noches de angustia, de miedo, de incertidumbre. Sabía que el enemigo intentaría robarnos la paz, pero en su oración, Él pidió algo especial para nosotros. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Juan 17:11. Jesús pidió que fuéramos guardados por el Padre, y más adelante dijo algo que nos llena de esperanza. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy, como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Juan 14:27, la paz que Jesús oró para ti. Cuando Jesús oró en Juan 17, estaba asegurando que tú y yo pudiéramos vivir en su paz. No una paz humana, sino su paz perfecta. No una paz que depende de las circunstancias, sino una que trasciende el entendimiento. No una paz temporal, sino eterna. Si Jesús oró para que vivieras en paz, ¿por qué sigues permitiendo que el miedo te robe el descanso? Esta noche, antes de dormir, recuerda que Jesús mismo intercedió por ti. Él pidió que fueras guardado. Él declaró paz sobre tu vida. Él te dio la seguridad de que sin importar la tormenta, su paz está contigo. Así que hoy, descansa en la oración de Jesús. Cuando te acuestes, repite en tu corazón: Señor, descanso en tu paz, porque sé que tú has orado por mí. Ahora, quiero que refuerces esta verdad con un acto de fe. Escribe en los comentarios: Jesús oró por mí y yo descanso en su paz. Al hacerlo, estarás declarando que hoy recibes la paz que Cristo ya aseguró para tu vida. Y si aún no lo has hecho, dale me gusta al video. Cada me gusta es una manera de compartir este mensaje con más personas que necesitan aprender a descansar en Jesús. Pero aún hay más. Jesús nos enseñó otro principio poderoso sobre la paz: la gratitud. En el próximo bloque veremos cómo la acción de gracias transforma nuestras noches y nos lleva a un descanso profundo en Dios. La importancia de la gratitud en la oración nocturna. ¿Alguna vez te has acostado sintiéndote vacío, como si nada en tu vida estuviera bien? Muchas veces terminamos el día pensando en lo que nos falta, en lo que salió mal, en lo que aún no hemos logrado. Nuestra mente se llena de quejas y preocupaciones y eso nos roba la paz. Pero Jesús nos enseñó un secreto para transformar nuestras noches: la gratitud. En 1 Tesalonicenses 5, 16, 18, la Biblia dice: Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La gratitud abre la puerta a la paz. Muchas veces creemos que necesitamos que nuestras circunstancias cambien para poder estar en paz, pero la gratitud nos enseña a ver la bendición de Dios, aun en medio de los desafíos. Jesús mismo nos mostró este principio. Antes de hacer milagros, antes de multiplicar los panes y los peces, antes de resucitar a Lázaro, Él daba gracias. En Juan 11:41, cuando Jesús iba a resucitar a Lázaro, Él no comenzó pidiendo, sino agradeciendo: Padre, gracias te doy porque me has oído. Y esto antes de que Lázaro saliera de la tumba. La gratitud no es solo un sentimiento, es una decisión de fe. Es mirar lo que Dios ha hecho y confiar en lo que aún hará. Cómo la gratitud transforma tu sueño. Si cada noche te acuestas con ansiedad, es hora de cambiar tu enfoque. Antes de dormir, en lugar de repasar tus problemas, comienza a recordar tus bendiciones. Agradece por la vida. Agradece por la salud que tienes. Agradece porque Dios te ha sostenido hasta hoy. Agradece porque su fidelidad es eterna. Cuando llenas tu corazón de gratitud, no hay espacio para el miedo, la preocupación ni la ansiedad. Jesús quiere que aprendas a descansar en la seguridad de que si hoy respiraste, es porque Dios aún tiene propósito para ti. Un desafío para hoy. Esta noche, antes de dormir, tómate un momento para agradecer. Ora y dile al Señor: Padre, gracias por este día. Sé que no todo ha sido perfecto,
pero tú has estado conmigo. Hoy elijo enfocarme en tus bendiciones y dormir en paz. Ahora, quiero que refuerces esta verdad con un acto de fe. Escribe en los comentarios: Señor, elijo agradecer y descansar en ti. Al hacerlo, estarás declarando que hoy decides cerrar tus noches con gratitud y paz. Y si aún no lo has hecho, dale me gusta al video. Cada me gusta ayuda a que más personas descubran cómo la gratitud en Dios transforma el descanso. Pero hay más que aprender. Dios nos dejó una promesa de protección para nuestras noches, un pasaje que nos asegura que podemos dormir bajo el abrigo del Altísimo. En el próximo bloque, exploraremos el Salmo 91 y la seguridad de descansar en la sombra del Omnipotente. El Salmo 91 y la protección nocturna. ¿Alguna vez has sentido miedo al dormir? Tal vez te ha pasado. Apagas la luz, te acuestas, pero sientes una inquietud extraña. Pensamientos de temor llenan tu mente. ¿Y si algo malo pasa mientras duermo? ¿Y si no despierto? ¿Y si el enemigo ataca en la noche? Pero Dios no quiere que sus hijos vivan con miedo. Él nos ha dejado una promesa poderosa para nuestra protección mientras dormimos. El Salmo 91. Una promesa de seguridad en la noche. El Salmo 91 es uno de los pasajes más fuertes de la Biblia sobre la protección divina. En él, Dios nos da garantías de que Él nos guarda de día y de noche. En Salmo 91, 1-2 dice: El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Cuando duermes, no estás desprotegido, estás bajo la sombra del Altísimo. Y más adelante en Salmo 91:5, Dios nos hace una promesa específica para la noche. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. No temerás el terror nocturno. Esto significa que ningún espíritu de miedo, ninguna pesadilla, ninguna opresión podrá tocarte. Dios te rodea. Su presencia es un escudo sobre tu vida. ¿Cómo activar la protección del Salmo 91? Antes de dormir. Esta promesa no es solo un bonito poema, es una realidad para aquellos que deciden confiar en Dios. Para vivir bajo esta protección: 1. Declara el Salmo 91 antes de dormir. O lee o repite en oración estos versículos creyendo en cada palabra. 2. Entrega tu noche a Dios. O no te acuestes con miedo. Antes de dormir di: Señor, me duermo en tu paz, porque sé que me proteges. 3. Rechaza el temor. O el miedo es una herramienta del enemigo para robarte el descanso. Cuando venga el temor, responde con fe: El Señor es mi refugio y en Él confío. Dios vela por ti mientras duermes. No tienes que temer la oscuridad ni los ataques del enemigo. El mismo Dios que cerró la boca de los leones con Daniel es el que cuida tu habitación. Un desafío para hoy. Esta noche, antes de dormir, declara el Salmo 91 sobre tu vida. Ora y di: Padre, me entrego a tu abrigo. Tú eres mi refugio y mi fortaleza. Dormiré confiado, porque tu presencia me guarda y me protege. Ahora, quiero que refuerces esta verdad con un acto de fe. Escribe en los comentarios: duermo bajo la sombra del Altísimo. O al hacerlo, estarás declarando que confías en la protección divina para tus noches. Y si aún no lo has hecho, dale me gusta al video. Cada me gusta ayuda a que más personas descubran cómo confiar en Dios para dormir en paz. Pero aquí hay algo más profundo. Hubo un hombre en la Biblia que enfrentó la muerte, pero aún así pudo dormir en paz porque sabía que Dios tenía el control. En el próximo bloque, descubriremos la historia de Pedro en la cárcel y cómo su confianza en Dios le permitió descansar en medio del peligro. Pedro en la cárcel y su descanso en Dios. Imagínate esto: estás en una prisión oscura, con cadenas en tus manos y pies. Sabes que al amanecer serás ejecutado. No hay escapatoria, no hay esperanza. ¿Cómo reaccionarías? Muchos estarían en pánico, llorando, suplicando una salida. Pero la Biblia nos muestra a un hombre que en esa misma situación hizo algo sorprendente. Durmió profundamente. Ese hombre fue Pedro. En Hechos 12:6,
la Biblia dice: y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Dormir en paz en medio del peligro. ¿Cómo pudo Pedro dormir en una situación así? Sabía que humanamente no había esperanza, pero su confianza no estaba en las circunstancias, sino en Dios. Pedro entendía lo que muchos aún no han aprendido: el miedo no resuelve nada, la ansiedad no cambia el futuro. Si Dios tiene el control, entonces puedo descansar. Dios envió un ángel mientras Pedro dormía. Lo más impresionante es lo que pasó después. Mientras Pedro dormía, Dios ya estaba obrando. En Hechos 12:7 dice: y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. ¿Te das cuenta? Pedro dormía en paz, y mientras dormía, Dios preparaba su liberación. Aquí hay un principio poderoso. Cuando confías en Dios y descansas en Él, Él trabaja a tu favor. ¿Cuántas veces te has quedado despierto preocupándote por algo que Dios ya tiene bajo control? ¿Cuántas noches has perdido el sueño por problemas que Dios puede resolver? Pedro nos enseña que, aunque el enemigo intente atarnos, Dios siempre tiene la última palabra. ¿Cómo aplicar la fe de Pedro en tus noches? 1. Entrega tu noche a Dios, o antes de dormir di: Señor, hoy decido confiar en ti, no me preocuparé porque sé que tú cuidas de mí. 2. Rechaza el temor y la ansiedad. O cuando el miedo quiera invadirte, responde con fe: si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? 3. Cree que mientras duermes, Dios obra. O así como Dios envió un ángel para liberar a Pedro mientras dormía, Él puede traer soluciones a tu vida mientras descansas. Un desafío para hoy. Esta noche, antes de dormir, haz una oración de confianza y entrega. Dile al Señor: Padre, así como Pedro, yo también dormiré en paz. No importa lo que enfrente, sé que tú tienes el control y mi vida está en tus manos. Ahora, quiero que refuerces esta verdad con un acto de fe. Escribe en los comentarios: Señor, confío en ti y descanso en paz. Al hacerlo, estarás declarando que hoy decides dormir con la paz que solo Dios puede dar. Y si aún no lo has hecho, dale me gusta al video. Cada me gusta ayuda a que más personas descubran cómo confiar en Dios y dormir en paz. Pero aún hay más. Jesús también nos enseñó a confiar plenamente en Dios con su última oración en la cruz. En el próximo bloque exploraremos la oración de Jesús antes de morir y cómo nos enseña a entregar nuestra vida a Dios cada noche. La oración de Jesús en la cruz: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Piensa en esto. Jesús estaba colgado en la cruz, agonizando, sufriendo el mayor dolor imaginable. Sus fuerzas se desvanecían, su cuerpo estaba destrozado y la oscuridad cubría la tierra. Era el momento más difícil de su vida, y en ese instante Jesús hizo algo increíble: oró. En Lucas 23:46 la Biblia dice: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Esta fue su última oración antes de morir. Pero aquí hay algo asombroso. Jesús no murió con miedo, sino con confianza. Él entregó su espíritu en las manos del Padre, y al hacerlo nos dejó una enseñanza profunda sobre cómo confiar en Dios hasta el final. ¿Qué nos enseña esta oración para nuestras noches? Cada vez que te acuestas a dormir, en cierto sentido, es como si murieses por unas horas. Cierras los ojos, tu conciencia se apaga y entras en un estado en el que ya no tienes control. ¿Has pensado en eso? El sueño es un acto de confianza. Por eso, antes de dormir, debemos hacer lo mismo que Jesús: encomendarnos en las manos del Padre. Padre, en tus manos encomiendo mi descanso. Si Jesús, en el momento de mayor sufrimiento, confió su vida al Padre, ¿cuánto más nosotros debemos confiar cada noche antes de dormir? Esta es la clave para dormir en paz. 1.
Rinde tu vida a Dios cada noche o no te acuestes con preocupaciones. Dile al Señor: Padre, te entrego mi vida y mi descanso. 2. Confía en que Dios te cuida. Oh, Jesús no temió la muerte porque sabía que el Padre estaba con él. Tú tampoco debes temer la noche, porque Dios vela por ti. 3. Declara que el enemigo no tiene poder sobre tu descanso. O al igual que Jesús venció la muerte, tú puedes vencer el insomnio, la ansiedad y el miedo con la autoridad de Dios. Un desafío para hoy. Esta noche, antes de dormir, haz esta oración. Padre, en tus manos encomiendo mi vida y mi descanso. Sé que tú me cuidas y que despertaré con nuevas fuerzas, porque en ti confío. Ahora, quiero que refuerces esta verdad con un acto de fe. Escribe en los comentarios: Señor, en tus manos encomiendo mi descanso. Al hacerlo, estarás declarando que hoy decides dormir con la paz que Jesús nos enseñó. Y si aún no lo has hecho, dale me gusta al video. Cada me gusta es una manera de ayudar a más personas a descubrir cómo confiar en Dios para dormir en paz. Pero aún hay más. El descanso verdadero no solo viene de nuestras oraciones, sino también del Espíritu Santo, que intercede por nosotros y nos llena de paz. En el próximo bloque exploraremos el poder del Espíritu Santo en la oración nocturna. El poder del Espíritu Santo en la oración nocturna. ¿Alguna vez te has sentido tan agotado que no tienes fuerzas ni para orar? Te arrodillas, intentas hablar con Dios, pero las palabras no salen. El cansancio, la preocupación o el dolor te dejan sin aliento. Solo hay un silencio pesado en tu alma, pero aquí está la buena noticia. No tienes que orar solo. En Romanos 8:26, la Biblia dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¡Qué promesa tan maravillosa! Cuando no tienes palabras, el Espíritu Santo ora por ti. Cuando te sientes débil, el Espíritu te fortalece. Cuando no sabes cómo expresarte, Él intercede con gemidos que van más allá del lenguaje humano. El Espíritu Santo, tu compañero en las noches difíciles. Muchas personas luchan con la ansiedad nocturna. Las preocupaciones parecen intensificarse cuando todo está en silencio. La soledad de la noche a veces se convierte en un campo de batalla en la mente. Pero aquí está la clave: no duermes solo. Jesús prometió enviarnos al Consolador, al Espíritu Santo, para estar con nosotros en todo momento. En Juan 14:26, Jesús dijo: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Y sabes qué significa esto? Cuando te acuestes preocupado, el Espíritu Santo te recordará que Dios tiene el control. Cuando el miedo intente robarte la paz, Él traerá a tu mente las promesas de la palabra. Cuando sientas que no puedes más, Él intercederá por ti. ¿Cómo dejar que el Espíritu Santo te guíe en la oración nocturna? 1. Antes de dormir, pídele al Espíritu Santo que tome el control de tu descanso. O dile: Espíritu Santo, llena mi mente y mi corazón con tu paz. 2. Permítele interceder por ti. O no te preocupes si no sabes qué decir. Solo quédate en su presencia y deja que Él hable por ti. 3. Escucha su voz a través de la palabra. O medita en un versículo antes de dormir y deja que el Espíritu Santo te lo recuerde durante la noche. Un desafío para hoy. Esta noche, antes de dormir, haz esta oración: Espíritu Santo, intercede por mí. Lléname de tu paz y guíame en esta noche. Entrego mi descanso en tus manos. Ahora quiero que refuerces esta verdad con un acto de fe. Escribe en los comentarios: Espíritu Santo, toma el control de mi descanso. Al hacerlo, estarás declarando que confías en su presencia para dormir en paz. Y si aún no lo has hecho, dale me gusta al video. Cada me gusta es una manera de compartir este mensaje con más personas que necesitan el consuelo del Espíritu Santo. Pero hay algo más. La historia de Job nos muestra que, incluso en medio del sufrimiento más profundo,
es posible encontrar descanso en Dios. En el próximo bloque exploraremos cómo la fe de Job lo sostuvo en sus noches más oscuras. En Job y su confianza en Dios en medio del sufrimiento. ¿Alguna vez te has acostado con el corazón roto? Hay noches en las que el dolor es tan grande que parece imposible descansar. La mente no para, los recuerdos duelen, las lágrimas caen y el sueño se vuelve inalcanzable. Si hay alguien que entendió lo que es pasar noches en agonía, ese fue Job. Job lo perdió todo en un solo día. Perdió su riqueza, su ganado, su salud y, lo más doloroso, a sus hijos. De estar rodeado de bendición, pasó a estar cubierto de llagas, sentado en cenizas, sin entender por qué Dios permitía tanto sufrimiento. Y en su dolor expresó algo que muchos hemos sentido: las noches se alargan y estoy lleno de inquietudes hasta el alba. Job 7:4. ¿Te ha pasado? Esas noches donde el dolor no te deja dormir, donde las horas parecen eternas y el amanecer nunca llega. Pero aquí está el secreto. Job nunca dejó de confiar. A pesar de su sufrimiento, Job no maldijo a Dios. En medio de su crisis, declaró algo asombroso: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Job 19:25. ¡Qué declaración de fe en medio del dolor! Job no entendía por qué estaba sufriendo, pero sabía que su Redentor tenía la última palabra, y ese es el secreto para dormir en paz, aún en medio de las pruebas. No necesitas entenderlo todo, solo necesitas confiar en Dios. No necesitas ver la solución ahora, solo necesitas saber que Dios está contigo. No necesitas sentir paz en tu carne, solo necesitas saber que tu Redentor vive. Dios restauró a Job y le dio un nuevo comienzo. La historia de Job no terminó en sufrimiento. Dios le devolvió el doble de lo que había perdido. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. Job 42:12. Si hoy estás pasando noches de dolor, recuerda esto: Dios no ha terminado contigo. Lo que hoy parece una pérdida, mañana será testimonio. El llanto de hoy será alegría en el futuro. Si Job confió en su Redentor, tú también puedes hacerlo. ¿Cómo aplicar la fe de Job en tus noches difíciles? 1. Declara que tu Redentor vive. O aunque no veas la solución, di con fe: Señor, sé que tú tienes el control. 2. No dejes que el dolor te aleje de Dios. O en lugar de enojarte con Dios, acércate más a Él. 3. Cree que la restauración viene. O lo que hoy parece destrucción, mañana será restauración. Un desafío para hoy. Esta noche, antes de dormir, haz esta oración: Señor, aunque no lo entienda todo, confío en ti. Sé que mi Redentor vive y que tú transformarás mi dolor en bendición. Ahora, quiero que refuerces esta verdad con un acto de fe. Escribe en los comentarios: mi Redentor vive y en él descansaré. Al hacerlo, estarás declarando que, aunque haya sufrimiento, confías en Dios para encontrar descanso. Y si aún no lo has hecho, dale me gusta al video. Cada me gusta es una forma de ayudar a otros a encontrar descanso en Dios. Pero hay algo más. David también vivió noches de angustia, pero aprendió a confiar en Dios para descansar. En el próximo bloque exploraremos cómo la oración nocturna de David nos enseña a dormir en paz. La oración de David en la noche. ¿Alguna vez te has sentido rodeado de problemas al punto de no poder dormir? Esas noches en las que la angustia aprieta el corazón, el miedo susurra mentiras y la incertidumbre sobre el futuro no te deja en paz. David vivió muchas noches así, huyendo de sus enemigos, traicionado por personas cercanas, enfrentando guerras y luchas internas. Había momentos en los que humanamente no tenía razones para descansar. Pero en medio de esas crisis, David nos dejó un secreto poderoso para dormir en paz. David aprendió a confiar en Dios. Antes de dormir, en Salmo 3:5 escribió: yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. ¡Qué impresionante! David no dijo: dormí porque todo estaba bien. No. David durmió porque sabía que Dios lo sostenía. Y en Salmo 4:8 reafirma este principio: en paz me acostaré y asimismo dormiré,
porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Aquí está la clave. David no confiaba en sus circunstancias, sino en Dios. No dormía porque no tenía enemigos, sino porque sabía que Dios lo protegía. No dormía porque todo estaba resuelto, sino porque sabía que Dios tenía el control. ¿Cómo podemos aplicar esto en nuestra vida? 1. Antes de dormir, entrégale todo a Dios. No lleves preocupaciones a la cama. Dile, Señor, dejo mis cargas en tus manos. 2. Declara que Dios es tu refugio. Repite en tu corazón, en paz me acostaré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. 3. No permitas que el miedo robe tu descanso. Cuando el temor intente entrar en tu mente, responde con la palabra de Dios. Un desafío. Para hoy, esta noche, antes de dormir, haz esta oración. Señor, así como David, hoy elijo confiar en ti. No importa lo que enfrente, sé que tú me sostienes. En paz me acostaré y dormiré, porque mi vida está en tus manos. Ahora quiero que refuerces esta verdad con un acto de fe. Escribe en los comentarios, Señor, en paz me acostaré porque confío en ti. Al hacerlo, estarás declarando que hoy decides dormir con la paz que Dios te da. Y si aún no lo has hecho, dale me gusta al video. Cada me gusta ayuda a que más personas descubran cómo confiar en Dios para dormir en paz. Pero hay más que aprender. La Biblia nos da otra promesa sobre el descanso en Dios. En el próximo bloque, exploraremos Proverbios 3:24 y cómo la confianza en el Señor nos libra del temor nocturno. Proverbios 3:24. Cuando te acuestes, no tendrás temor. ¿Cuántas veces te has acostado con miedo? Miedo al futuro, miedo a los problemas, miedo a lo desconocido. Ese temor que se intensifica en la noche cuando todo está en silencio y los pensamientos parecen más fuertes. Pero Dios nos dejó una promesa poderosa. En Proverbios 3:24 dice, cuando te acuestes, no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. ¡Qué declaración tan poderosa! Dios no quiere que tengas miedo al dormir. El temor nocturno es una de las armas que el enemigo usa para robar la paz. Pero la palabra de Dios nos asegura que podemos dormir sin miedo y tener un sueño placentero. La clave para esto está en el versículo anterior, Proverbios 3:23. Entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. Cuando vivimos en obediencia y confianza en Dios, el temor desaparece. No es que los problemas desaparezcan de inmediato, sino que aprendemos a descansar en Dios a pesar de ellos. ¿Cómo aplicar Proverbios 3:24 a nuestra vida? 1. Rechaza el temor antes de dormir. O si el miedo intenta llenarte de ansiedad, declara en voz alta, cuando me acueste no tendré temor, porque mi confianza está en Dios. 2. Ora pidiendo un sueño grato, o no duermas con el corazón inquieto. Pide al Señor que llene tu descanso con su paz. 3. Confía en que Dios está en control, o si Él cuida de las aves, cuidará de ti. No necesitas llevar tus problemas a la cama. Un desafío para hoy. Esta noche antes de dormir, haz esta oración. Señor, hoy me acuesto sin temor, porque sé que tú me cuidas. Mi sueño será grato, porque mi confianza está en ti. Ahora quiero que refuerces esta verdad con un acto de fe. Escribe en los comentarios, me acuesto sin temor porque Dios me guarda. Al hacerlo, estarás declarando que hoy eliges confiar en Dios para dormir en paz. Y si aún no lo has hecho, dale me gusta al video. Cada me gusta ayuda a que más personas descubran cómo confiar en Dios para dormir en paz. Pero hay más que aprender. Jesús nos enseñó que la ansiedad es un enemigo de la fe y nos dejó una enseñanza clave para librarnos de ella. En el próximo bloque exploraremos Mateo 6:25-34 y cómo dejar nuestras preocupaciones en las manos de Dios. Jesús enseñando sobre el no afanarse. Mateo 6:25-34. ¿Alguna vez has perdido el sueño por estar preocupado? Te acuestas, pero tu mente sigue activa, dando vueltas una y otra vez a los problemas del día. La ansiedad te roba el descanso y al despertar te sientes agotado. Pero Jesús nos dio un mandato claro.
no os afanéis por vuestra vida. Mateo 6:25. La ansiedad es un ladrón de paz. Jesús sabía que la preocupación es una de las mayores causas de insomnio. Nos preocupamos por el dinero, la salud, el trabajo, la familia. Nos afanamos por cosas que ni siquiera podemos controlar. Pero Él nos enseñó una verdad que puede cambiar nuestras noches. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Mateo 6:27. Aquí está la clave. La preocupación no resuelve nada. El afán no cambia el futuro, pero sí nos roba la paz del presente. Dios cuida de ti. Jesús nos dio un ejemplo hermoso en Mateo 6:26. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Si Dios cuida de las aves, ¿cómo no va a cuidar de ti? Si Él viste los lirios del campo, ¿cómo no suplirá tus necesidades? ¿Cómo dejar la ansiedad en las manos de Dios? 1. Antes de dormir, entrega tus preocupaciones a Dios. O no te acuestes con la mente llena de ansiedad. Dile al Señor: Padre, hoy dejo mis cargas en tus manos. 2. Recuerda que Dios tiene el control. O si Él sostiene el universo, sostendrá tu vida. 3. Enfócate en el presente. O Jesús dijo en Mateo 6:34, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Dios ya está en tu futuro. Confía en Él y descansa. Un desafío para hoy. Esta noche, antes de dormir, haz esta oración. Señor, hoy decido no afanarme. Entrego mis preocupaciones en tus manos y descanso en tu paz. Ahora quiero que refuerces esta verdad con un acto de fe. Escribe en los comentarios: hoy entrego mi ansiedad a Dios y duermo en paz. Al hacerlo, estarás declarando que hoy decides confiar en Dios en lugar de preocuparte. Y si aún no lo has hecho, dale me gusta al video. Cada me gusta ayuda a que más personas descubran cómo dejar la ansiedad en las manos de Dios. Pero hay algo más. La oración no solo nos ayuda a descansar, sino que también puede transformar nuestras circunstancias. En el próximo bloque, veremos la historia de Pablo y Silas en la cárcel y cómo la oración nocturna los llevó a un milagro. Pablo y Silas orando en la cárcel. ¿Alguna vez has sentido que la vida te ha encerrado en una cárcel? Quizás no sea una prisión literal, pero hay momentos en los que te sientes atrapado, problemas que no puedes resolver, ansiedad que no se va, un futuro incierto. Y en esas noches oscuras, el insomnio llega y la paz parece imposible. Pablo y Silas vivieron algo parecido. Fueron arrestados injustamente, golpeados y encadenados en una prisión oscura y fría. Humanamente, no tenían razones para cantar ni orar, pero lo que hicieron en esa celda cambió su destino. En Hechos 16:25, la Biblia dice: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Oración y alabanza en la medianoche, ¡qué increíble! Ellos no estaban quejándose ni lamentándose, estaban orando y alabando a Dios. Mientras otros dormían, ellos decidieron usar la noche para conectarse con el Señor. Y algo asombroso sucedió. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Hechos 16:26. El poder de la oración nocturna rompió sus cadenas. Dios quiere liberarte mientras duermes. Muchos duermen atados a la preocupación, atados a la ansiedad, atados al miedo. Pero si hoy decides hacer lo que hicieron Pablo y Silas, orar y alabar en tu noche más oscura, Dios traerá libertad a tu vida. Las cadenas que hoy te atan pueden romperse mientras duermes en la presencia de Dios. ¿Cómo aplicar esta enseñanza en tu vida? 1. Ora antes de dormir, sin importar las circunstancias. O no dejes que la tristeza o la preocupación te roben tu tiempo con Dios. 2. Canta alabanzas en tu noche oscura. O, en lugar de quejarte, adora a Dios. La alabanza cambia la atmósfera.
3. Cree que Dios tiene el poder de romper tus cadenas, o nada es imposible para Él. Si lo hizo con Pablo y Silas, lo hará contigo. Un desafío. Para hoy, esta noche, antes de dormir, haz esta oración. Señor, aunque mi situación parezca difícil, elijo orar y alabarte. Sé que mientras descanso en ti, tú obrarás en mi vida. Ahora quiero que refuerces esta verdad con un acto de fe. Escribe en los comentarios: Dios romperá mis cadenas mientras descanso en Él. Al hacerlo, estarás declarando que hoy decides confiar en el poder de Dios para traer libertad a tu vida. Y si aún no lo has hecho, dale me gusta al video. Cada me gusta ayuda a que más personas descubran cómo la oración nocturna puede traer liberación. Pero hay algo más. La Biblia nos enseña que cuando oramos en la noche, no solo recibimos paz, sino que también podemos interceder por otros. En el próximo bloque exploraremos la importancia de la oración de intercesión nocturna. La oración de intercesión nocturna. ¿Alguna vez te has despertado en medio de la noche con una sensación extraña en el corazón? Tal vez has sentido el impulso de orar sin saber exactamente por qué. Eso no es una casualidad. Es Dios llamándote a interceder. La noche es un tiempo de batalla espiritual. En la Biblia, la noche es un momento clave en lo espiritual. Muchos de los mayores eventos y encuentros con Dios ocurrieron en la oscuridad. Jacob luchó con el ángel de Dios en la noche. Génesis 32, 24, 30. Dios habló a Samuel mientras dormía. 1 Samuel 3, 1, 10. Jesús oró intensamente en Getsemaní antes de su crucifixión. Lucas 22, 39, 46. Dios sigue llamando a personas hoy para interceder en la noche. En Isaías 62, 6, la Biblia dice: Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas. Todo el día y toda la noche no callarán jamás. Hay intercesores que Dios despierta en la madrugada porque hay batallas que solo se ganan en oración. Jesús intercede por nosotros día y noche. En Hebreos 7:25, la Biblia dice: Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Jesús no duerme. Él intercede constantemente por nosotros y muchas veces nos llama a unirnos a esa intercesión. ¿Por qué Dios nos llama a orar de noche? 1. Porque hay personas que necesitan oración, o a veces Dios pone en nuestro corazón el nombre de alguien. No lo ignores. Ora por esa persona. 2. Porque la noche es un tiempo de ataques espirituales, o muchos ataques del enemigo ocurren en la oscuridad, pero la oración rompe sus planes. 3. Porque Dios quiere hablarnos en la quietud de la noche. O durante el día estamos ocupados, pero en la noche nuestro espíritu está más sensible a su voz. ¿Cómo practicar la intercesión nocturna? 1. Si te despiertas en la noche con un peso en el corazón, ora. O no ignores ese llamado. Dios te despertó por una razón. 2. Pide a Dios que te use como intercesor. O dile: Señor, si alguien necesita oración, házmelo saber y oraré por él. 3. Ten un cuaderno de oración o anota los nombres de personas y causas por las que Dios te llama a interceder. Un desafío para hoy. Esta noche, antes de dormir, haz esta oración. Señor, si alguien necesita oración esta noche, despiértame y úsame como intercesor. Quiero ser parte de tu obra en la madrugada. Ahora, quiero que refuerces esta verdad con un acto de fe. Escribe en los comentarios: Señor, úsame como intercesor en la noche. Al hacerlo, estarás declarando que estás dispuesto a orar por aquellos que lo necesiten. Y si aún no lo has hecho, dale me gusta al video. Cada me gusta es una manera de llevar este mensaje a más personas que Dios quiere usar como intercesores. Pero hay algo más. La Biblia nos muestra que Abraham también fue un hombre de fe y confianza en Dios, lo que le permitió vivir en paz. En el próximo bloque exploraremos cómo la confianza de Abraham nos enseña a descansar sin temor. La confianza de Abraham en Dios. ¿Alguna vez has sentido que Dios te pide que confíes en Él, pero todo a tu alrededor parece incierto?
Quizás estás esperando una respuesta, un milagro, una provisión, y la duda empieza a invadir tu corazón. Es en esas noches de incertidumbre donde la fe es probada. Abraham fue un hombre que aprendió a confiar en Dios, incluso cuando no tenía todas las respuestas. Dios llamó a Abraham a confiar en lo invisible. En Génesis 12:1, Dios le dijo a Abraham: «Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré». Dios no le dio un mapa, no le dijo exactamente a dónde iba, solo le pidió que confiara. ¿Cómo reaccionarías si Dios te pidiera algo así? ¿Podrías dormir en paz sin saber exactamente cuál será el próximo paso? Abraham pudo. Su fe fue probada en la espera. Dios le prometió un hijo, pero pasaron años y años de espera. Las circunstancias parecían imposibles, pero Abraham siguió creyendo. En Romanos 4:20-21, la Biblia dice: «No dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido». Aquí está el secreto. Abraham dormía tranquilo porque sabía que Dios cumple lo que promete. ¿Cómo aplicar la fe de Abraham a tu descanso? 1. Cree que Dios tiene el control, aunque no lo veas. O no necesitas conocer todos los detalles. Solo necesitas confiar en el Dios que los conoce. 2. Descansa en sus promesas. O si Dios te ha dado una palabra, Él la cumplirá en su tiempo perfecto. 3. No dejes que la duda robe tu paz. O la fe de Abraham lo hizo perseverar sin angustiarse. Haz lo mismo antes de dormir. Un desafío. Para hoy, esta noche, antes de dormir, haz esta oración. Señor, hoy decido confiar en ti como Abraham. No importa cuánto tarde la respuesta, sé que cumplirás tu promesa y descansaré en tu fidelidad. Ahora, quiero que refuerces esta verdad con un acto de fe. Escribe en los comentarios: «Confío en Dios como Abraham y duermo en paz». Al hacerlo, estarás declarando que hoy decides vivir una fe que descansa en el Señor. Y si aún no lo has hecho, dale me gusta al video. Cada me gusta ayuda a que más personas aprendan a confiar en Dios como Abraham. Pero hay más. En la Biblia hay un pasaje que nos muestra a Dios como nuestro pastor, aquel que nos guía a un descanso seguro. En el próximo bloque exploraremos el Salmo 23 y cómo podemos dormir en paz sabiendo que el Señor es nuestro pastor. El Salmo 23 y el descanso en el buen pastor. ¿Alguna vez has sentido que la vida es una batalla constante? Días llenos de preocupaciones, cargas pesadas, responsabilidades abrumadoras. Y cuando llega la noche, en lugar de descansar, tu mente sigue trabajando, repasando problemas y buscando soluciones. Pero en medio de todo, Dios nos ha dado una promesa de descanso. En Salmo 23, 1-2, David escribió: «Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará». ¡Qué imagen tan hermosa! Dios no solo quiere salvarnos, Él también quiere que descansemos. Descanso en la presencia del pastor David, quien fue pastor antes de ser rey, entendía algo clave. Las ovejas solo descansan cuando confían en su pastor. Si la oveja tiene miedo, no duerme. Si siente que está en peligro, permanece inquieta. Si se aleja del pastor,
día